Muy bien. Pues hemos estado trabajando con el análisis de fluidos, ya estamos empezando a observar y a pensar en qué está sucediendo con la presión y cómo es su comportamiento. Y ya resolvimos, por ejemplo, algunos problemas de presión hidrostática y estábamos viendo el problema de qué pasa con las superficies sumergidas dentro de algún fluido, cómo era la presión, cómo se distribuía la presión dentro de, de estas superficies. Vamos a ver un problema un poquito más general. Ajá. Y entonces, que nos va a servir mucho en adelante, ¿no? Y el problema es el siguiente. Nosotros tenemos una placa con una geometría arbitraria, una geometría cualquiera, sumergida, pero no está sumergida de manera vertical y tampoco está sumergida de manera horizontal. No está, está como con un ángulo, de hecho está indicado con un ángulo teta, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de esta superficie sumergida? Por ejemplo, puede ser la compuerta de un objeto, yo qué sé. Bueno, sabemos que la presión se va a ir distribuyendo en esta superficie, va a haber aquí una presión distribuida y que esa presión va a, va a concentrarse en un punto que es el centro de presión. Ajá. Pero el centro de presión no va a ser necesariamente el centro de la placa. Ajá. Y tampoco necesariamente, por ejemplo, por aquí en nuestro esquema estamos viendo, de manera directa estamos indicando, que el centro de presión puede o no estar dentro del mismo centro de gravedad. De hecho, de algo que habíamos deducido del problema anterior, en el que tenemos una placa perfectamente vertical, era que el centro de presión ahí va a estar perfectamente justo en el centroide, en el centro de gravedad. Pero aquí va a estar, puede que se mueva un poco porque la geometría es un poco más caprichosa, entonces el centro de presión y el centro de gravedad como que no están correspondiendo. De hecho, es una de las condiciones que estamos observando. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuánto va a ser la fuerza resultante. Para el caso anterior que habíamos resuelto, la fuerza resultante era fácil de obtener. Ajá, nada más teníamos que hacer, ¿qué fue lo que hicimos? Determinamos la integral de la presión distribuida en el área. Estamos de acuerdo, y ahí era muy sencillo porque el área solo cambiaba con la dirección Y, con la dirección X era constante. También aquí tenemos que hacer lo mismo, pero vamos a observar que como yo tengo una inclinación, ajá, las alturas van a estar cambiando constantemente. Entonces, en lugar de trabajar con un plano normal XY, pues me conviene inclinar el plano XY. De hecho, aquí podemos ver en una vista lateral, o una vista más bien, una vista frontal de nuestra placa, cómo se están distribuyendo, cómo se colocan los ejes X y Y. Y podemos dar en lugar de trabajar con la altura, directamente vamos a trabajar con una diagonal, ajá, que va desde la superficie hasta la placa, ajá, que llamamos R, que esta distancia que está en diagonal mantiene el mismo ángulo que mantiene nuestra placa, ¿sale? Entonces con eso podemos comenzar a trabajar. El diferencial de área o el área de esta cosa, pues va a estar dado como el diferencial del cambio en X por el cambio en Y de la placa. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a obtener la fuerza resultante, ajá, igual que en el problema anterior. Bueno, la fuerza resultante quedamos que iba a estar dada por la integral de la presión que estamos generando sobre esta placa, la voy a poner, la integral de la presión que estamos generando en la placa por un diferencial de área. Ajá. Pero ¿cuál es la presión que se está aplicando sobre esta placa? Bueno, una parte es la presión atmosférica. Ajá, esa presión genera cierta fuerza. Ajá. Y la otra presión va a ser la presión hidrostática, la presión causada por el fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la podemos dividir en dos presiones. Ajá. Una va a ser la presión atmosférica, que esa es constante, y la otra es la presión hidrostática. ¿Cómo determinamos la presión hidrostática? Bueno, recordemos que la presión hidrostática está dada por el peso específico multiplicado por la altura o la profundidad. Pues nada más para recordar, el peso específico es la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces aquí ya tenemos nuestra, cómo va a estar dada nuestra presión. Ajá. Entonces, peso específico por altura, esta es la presión hidrostática y esta es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, al ser una integral y la integral ser un operador lineal, podemos distribuirla, ajá, distribuir la integral al ser una suma de esta forma, y entonces nos queda la integral de la presión atmosférica por el diferencial de área más el peso específico por la altura. La altura está cambiando, la altura es una variable. Ajá, en distintos puntos tengo distintas alturas, entonces por eso esa no puede salir de la integral por un diferencial de área. Ahora, aquí la presión atmosférica pues es una constante, entonces es así, directamente puede salir de la integral, igual que el peso específico, pero la altura no. Entonces,
aquí tenemos que trabajar con altura, pero ¿cómo voy a trabajar esa altura? Bueno, recordemos que la altura se puede relacionar con esta longitud inclinada, ¿sí? Esta longitud R, de esta forma. R es la hipotenusa, entonces la altura sobre la... Nosotros podemos observar que R debe ser igual a la altura sobre el seno del ángulo, por ser la hipotenusa, o lo que es lo mismo, podemos decir que la altura debe de ser R por seno del ángulo, ¿no? Entonces, vamos a sustituir esa información. ¿Sí? Nosotros sabemos entonces que la altura, aquí lo voy a poner, la altura está dada como R por el seno del ángulo. El seno del ángulo es el ángulo de inclinación, que es un ángulo arbitrario, ahorita no me está importando demasiado quién es. Y entonces sustituyendo esa R, pues el seno va a ser una constante, pero la R sí está cambiando en distintos puntos de mi área. Entonces la R es una variable y lo puedo sustituir. Y entonces mi fuerza resultante va a ser la presión por el área. Nótese que es el área de la placa. No es el área de la superficie del fluido, no es el área del lecho del fluido, no, es el área de la superficie de la placa. Por el peso específico, por el seno del ángulo, porque está inclinada, por R por un diferencial de área. Pero aquí, ¿dónde hemos visto eso de R por un diferencial de área? Es una longitud por un diferencial de área. Bueno, nosotros debemos recordar que tenemos una definición para el centro de gravedad, y la definición del centro de gravedad está dada de esta forma. Decimos, la posición del centro de gravedad o la longitud al centro de gravedad debe de ser 1 sobre el área por la integral de esa longitud por el diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si de aquí, si notan que esta integral es la misma que esta integral, es decir, la integral de R por el diferencial del área es esta misma integral que tengo aquí. Entonces yo puedo despejar en realidad es la longitud hacia el centro de gravedad, o sea, hacia este punto, hacia el centro de gravedad, multiplicada por el área, ¿sí? Entonces, puedo expresar finalmente la fuerza resultante va a estar dada de esta forma. La fuerza resultante por la carga de presión sobre esta placa va a ser la presión atmosférica por el área de la placa, más el peso específico por el seno del ángulo, porque está inclinada, por R al centro de gravedad. RCG quiere decir la longitud, desde la superficie hasta el centro de gravedad, por el área. Este término nace de despejar esta integral en esta expresión, que es la longitud para el centro de gravedad. ¿Ok? Entonces, de hecho, nosotros algo que podemos observar es que RCG bueno, lo primero que podríamos hacer es factorizar el área, y entonces pues, nos queda que expresado de esta forma, ¿no? Puedo factorizar el área, donde ¿qué es HCG? HCG es la altura hasta el centro de gravedad, Entonces, HCG está definido como la altura hasta el centro de gravedad, que está dado por R, la distancia del centro de gravedad, por el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es una distancia en diagonal, no es una distancia vertical, es una distancia inclinada, por eso aparece el ángulo. Y estamos factorizando el área. Entonces, si se fijan, estos dos términos son una presión, porque presión atmosférica más una presión hidrostática. Entonces, podemos decir de manera breve que la fuerza resultante pues, va a ser la presión en el centro de gravedad. ¿Por qué lo pongo como PSG? Porque yo sé que es la presión atmosférica más la presión que hay en el centro de gravedad. Entonces, si recordamos el problema anterior, el problema donde la placa era vertical, lo único, como la placa era una geometría sencilla, ahí lo único que tenía que hacer era sacar la integral, y de hecho eso trabajamos en una dirección, no nos preocupamos por la otra dirección, nada más, y sabíamos que esa presión iba a estar a la mitad de la placa, o iba a ser la presión hasta la mitad de la placa, y la fuerza resultante iba a estar más abajo, iba a estar en el centroide. Aquí en el centroide del perfil de fuerzas que se generaba. Aquí es un poco diferente porque esta es una forma arbitraria. Aquí ya no obedece las mismas reglas porque la geometría no es la misma, la geometría es diferente. Lo que sí sabemos es que solo tenemos que determinar la altura hasta el centro de gravedad. Es lo único que tenemos que determinar, la altura hasta el centro de gravedad. Y entonces todo lo demás van a ser constantes. El área de mi geometría, obviamente no, quizás el área de la geometría no es nada trivial, pues eso será un trabajo obtenerlo, pero bueno, será el área de mi geometría multiplicado por la altura hasta el centro de gravedad,
por el peso específico, y esto me da la presión hidrostática, mientras que el segundo término me da la presión atmosférica, que eso es una constante, o la presión en la superficie. Por si tengo un fluido encima, pues tendría que determinar la presión que me genera ese otro fluido, ¿sale? Entonces, de esta forma tenemos ya una definición para la fuerza resultante, que va a ser la fuerza total de la distribución de presiones que tengo en esta placa. Entonces, bueno, lo siguiente sería determinar dónde va a estar el centro de presión. Entonces, bueno, del problema anterior observamos que el centro de presión, voy a borrar esta parte, el centro de presión va a estar ubicado en el centro de aquí. Podemos ver que el centro de presión y el centro de gravedad no son exactamente iguales. Entonces, bueno, habíamos llegado a la conclusión que podíamos determinarlo mediante el momento. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, aquí vamos a tener dos momentos, un momento en Y y un momento en X. En el problema anterior solo teníamos momentos en la dirección X, porque la dirección Y la dirección Y porque la dirección X era homogénea, una geometría bastante sencilla, pero aquí sí tenemos una geometría más caprichosa, entonces tenemos momentos en dos direcciones. Pues bueno, vamos a determinar primero los momentos en la dirección en Y. Los momentos en la dirección en Y van a estar dados por la fuerza resultante que se está aplicando en este centro de presión, multiplicados por la Y en ese centro de presión. ¿Okay? Entonces la incógnita sería cuánto vale esa Y o dónde está esa Y en el centro de presión. Ok, bueno. Pues lo primero que tenemos que saber es quién es la fuerza resultante. Bueno, la fuerza resultante está dada, podemos sustituir esto. La fuerza resultante va a estar dada por la presión resultante, esa es la presión que se está distribuyendo aquí, la integral de la presión resultante por un diferencial de área. Y la Y, pues recuerden que es la Y, que es la ubicación, es la Y que tengo que encontrar. Tengo que saber dónde está ese centro de presión. Bueno, nuevamente nuestra presión se va a distribuir. Entonces voy a saltarme algunos pasos, ya me voy a ir directo a lo bueno. Entonces, recuerden que nuestra presión se va a distribuir, vamos a tener algo así, que es la presión atmosférica, que es una constante, entonces por eso la puedo sacar a la integral. Por Y es una ubicación, recuerden que estamos distribuyendo, Y cambia con el área, entonces por eso no puede salir de la integral, por el diferencial del área, más el peso específico, el ángulo, aquí, me está diciendo? Seno del ángulo por R, me está dando la altura, las distintas alturas, ¿sí? Y Y, donde seno del ángulo por R es la altura hacia mis distintos puntos de presión. Entonces, realmente aquí lo que estoy haciendo es evaluar las presiones por un diferencial de posición, por una Y, que es desconocida, yo quiero saber qué onda con esa y en un diferencial del área. El diferencial del área viene de que estoy obteniendo presiones, estoy convirtiendo de presión a fuerza. Entonces, bueno, yo veo estas integrales y lo primero que puedo observar es que aquí yo tengo Y por un diferencial de área. Pero esta definición Y por el diferencial de área, ¿quién era? Eran las coordenadas del centroide. ¿Estamos de acuerdo? Y yo sé que en el centroide, en el centro de gravedad, que es aquí, no genero momentos, no genero giros. Lo que sí genero es fuerza. Entonces, esta integral de Y por el diferencial de área, la puedo despreciar, porque esa no va a generar momentos por la definición de mi sistema coordenado, que yo lo coloqué justo en donde está el centro de gravedad. Entonces, ¿cuánto vale la Y ahí? Pues va a valer cero. Entonces, esta parte la podemos despreciar y nos quedamos nada más con el segundo término. Recordando, o sea, por si se nos olvidó, ¿de dónde sale esta definición? Bueno, R seno del ángulo viene de la altura, porque recuerden que es el peso específico por la altura. Entonces, pero la altura se descompone como R por seno del ángulo. Y el seno del ángulo, al ser una constante, salió de la integral, ¿no? Entonces, bueno, lo que sabemos entonces es que esa integral solo nos tenemos que preocupar por la segunda integral. Ahora, esa segunda integral, pues, ¿cuánto vale R? R es una incógnita. Lo que sí sabemos es que es una distancia a distintos puntos, que depende de Y. Y son las coordenadas desde el centro de gravedad hacia el distinto punto. Por ejemplo, si yo me quiero mover en esta dirección, pues va a ser un valor de Y, más lo que está en el centro de gravedad. Y el centro de gravedad está a una distancia R de la superficie. Entonces yo puedo hacer un cambio de variable, ¿sí? Y proponer, bueno, ¿quién es R? R es la distancia que hay desde la superficie hasta el centro de gravedad,
ajá, que sería RCG, menos el valor de y. Por ejemplo, si estoy aquí arriba, pues sería menos el valor de y. Si estoy aquí abajo, pues la y va a ser negativa. Entonces, menos y menos me va a dar más y se van a sumar las distancias y está perfecto. ¿Sale? Entonces, puedo proponer este cambio de variable. Recordemos que la primera integral, de hecho, lo voy a indicar, la primera integral se hace cero por la definición del del centroide. Entonces, esta cosa la puedo despreciar porque sé que ahí no va a haber momentos y solo me concentro en la segunda integral. Y esta segunda integral, pues se va a descomponer la R de esta forma. Ajá. Entonces vamos a escribir cómo queda la descomposición. Bueno, voy a escribir lo que ya sabemos, que tenemos el peso específico. Entonces me va a quedar una integral de este tipo. De hecho, ¿saben qué? Vamos a copiar todo. Entonces, para que no se pierda. Ok, estamos haciendo la suma de momentos en Y. Ajá. Porque tenemos que hacer también la suma de momentos que se generen en X. Entonces, la suma de momentos, pues la R está definida de esta forma y aquí nuevamente podemos ver que es una integral que se tiene que distribuir. Ajá, porque tenemos una resta. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, ¿sí? Aquí noten que esta Y es esta Y que está aquí. Entonces, me queda algo de esta forma. Lo voy a escribir aquí abajito. Ajá, la R, la distancia desde la superficie y la distancia inclinada desde la superficie hasta el centro de gravedad es una constante, entonces puede salir de la integral. Ajá, y de este lado pues me cae y por y cuadrada, pero nuevamente me aparece este término y por el diferencial de área. Es decir, si observamos aquí, tenemos HCG, HCG por el peso específico. ¿Eso qué me da? Eso me da una presión. Presión que me va a dar va a generar una fuerza. Pero esta fuerza está ¿dónde? Está en el megacentroide. Entonces, ¿esa fuerza genera momentos? No, porque justo está en el centro de gravedad, en el centroide. Entonces, esa no me va a generar momentos. Entonces, esa, igual que la anterior, por la definición de momento. Ay, perdón. Se me fue. Entonces, esa por la definición de momentos, esta integral pues la puedo ignorar y me concentro nada más en la segunda. Y en la segunda es y cuadrada por el diferencial de área, pero eso ya la hemos visto antes. Si ustedes han tomado algún curso de mecánica de sólidos y toda esta cosa, recordarán que la integral de una longitud, de una longitud al cuadrado por un diferencial de área, le llamamos el momento inercial. Propiamente, ajá, este es el momento inercial XX, ¿sí? Entonces, a ese le llamamos el momento inercial XX. Lo voy a poner. Ajá. Déjenme que se deje atrapar. Ahí está. Entonces, es el momento inercial XX. Esta es su definición. Entonces, esto es el momento inercial XX. Entonces, vamos a escribir lo que sabemos, ¿no? Entonces, yo sé, ajá, que la presión o esta cosa, este término, es el momento inercial en XX. Si yo multiplico este momento inercial, pues está multiplicando a R por seno. R va a ser mi peso específico por seno del ángulo. Ajá. Entonces, bueno, ordenando términos, sí, yo tengo esto. Recuerden, ¿quién era el momento en Y? El momento en Y era la presión resultante, a la presión que se distribuye en toda esta placa, ajá, por el área. Recuerden que si yo tengo la presión resultante por el área, yo tengo la fuerza resultante, entonces es la fuerza resultante por Y en el centro de presión, ajá, en este punto que sabemos que si la geometría es suficientemente caprichosa, el centro de presión y el centro de gravedad no necesariamente son el mismo. Ajá, entonces esto, de hecho, a ver, vamos a escribirlo por partes. Entonces, yo tengo que me queda de esta forma, ¿sí? Y como les decía, bueno, ¿quién es esto? ¿Quién es el momento en Y? Pues va a ser la fuerza resultante, ajá, por Y en el centro de presión, o sea, la ubicación en Y, ¿sí? Pero, ¿quién es la fuerza resultante? Ah, pues la fuerza resultante es la presión resultante, lo que sea que me dé por esa integral que tengo que hacer, ¿sí? La presión resultante por el área, ajá, por YSP. Entonces, de hecho, podemos decir esto.
Ahora, nada más para, por si queda algo, por si alguno tiene dudas, ¿quién es la presión resultante? Recordemos, la presión resultante es esta. Ajá, la presión resultante, entonces vamos a encerrarlo en un cuadrito, nada más que sea delgadito para que no nos estorbe demasiado. Esta de aquí, este término de aquí, ¿sí? Es lo mismo que este término de acá. ¿Sale? Espera. Ahí está. Esos dos son los mismos. Esta es la presión resultante por el área. Si se fijan, es lo mismo que tengo aquí. Todo esto junto es la fuerza resultante. A ver, lo voy a escribir un poquito más marcado, porque si está muy delgadito. Sí me pasé. Todo esto, ¿quién es? Es la fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante. Y la fuerza resultante en YSP, ¿qué estoy haciendo? Es el momento. El momento que estoy obteniendo en ese punto de presión. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el momento. Entonces, literalmente, de hecho, vamos a copiarlo. Esto es el momento en YSP. Este de aquí es el momento. ¿Estamos de acuerdo? Y debe ser igual a esta cosa. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que me interesaba saber? A mí no me interesaba saber el momento, ¿no? O sea, bueno, quizás después el momento me va a servir y ya tengo una forma de obtenerlo. Pero realmente lo interesante es saber cuál es la ubicación de ese centro de presión cuando, como en condiciones como esta, no está en el centro de gravedad. O sea, aquí coincide que el centro de presión y el centro de gravedad no son el mismo punto. Entonces tengo que obtenerlo. Entonces de aquí yo puedo despejar la Y. Ajá. Entonces podemos observar que la Y o las coordenadas del centro de presión están dadas por esta fórmula. Ajá. Donde, ¿qué hice? Despejo la Y del centro de presión y me queda de esta forma. Y esa fórmula, esta de aquí, vamos a ponerla en rojo, esta de aquí me da la ubicación de las coordenadas en Y del centro de presión, es decir, desde el origen, o más bien desde el centroide, desde el centro de gravedad, cómo me tengo que mover para encontrar ese centro de presión. Ajá. Y por otro lado, esto nada más en la dirección X. Ajá. Y si se fijan, esto va a estar entonces definido por nuestro momento inercial, ¿sí? Entonces aquí va a haber un momento inercial en torno al eje X, pues es XX. Entonces recordemos que aquí hay una tendencia al giro, un momento inercial, el momento inercial está dado por esta fórmula, y es el momento inercial XX, ¿sale? Entonces, para una geometría caprichosa, por ejemplo, como esta, pues está un poquito complicado, tendría que saber cómo va esa Y, la función de Y que obedece a esta cosa, pero bueno, ya se puede obtener la función de Y eso por un diferencial del área y nos va a dar el momento inercial en XX. Pues fue una geometría más sencilla, para muchas geometrías ya está establecido cómo obtener estos distintos momentos inerciales, entonces ya lo podría obtener. Ya tenemos entonces cómo obtener la fuerza resultante y las coordenadas en Y del punto de presión. Ajá. Muchas veces, aquí es bien interesante, muchas veces ese punto de presión va a corresponder con el centro de gravedad, como en el problema pasado, en el problema de la placa cuando está en forma vertical, no es porque esté en forma vertical, sino es por la geometría de la placa. En ese momento era una pared de forma rectangular y pues para un rectángulo el centro de presión coincide exactamente con el centro de gravedad. Pero para esta placa tan extraña, el centro de presión y el centro de gravedad resultan no ser el mismo. Pero ya tenemos cómo encontrarlo. Nada más cabe mencionar que YSP son las coordenadas desde el centro de presión hasta el centro de gravedad. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con la dirección X? Bueno, para la dirección X voy a borrar todo esto. Ya está como bastante claro. De una vez borro desde acá. Ahorita lo vuelvo a escribir. Entonces, para la dirección X tenemos más o menos que seguir la misma historia. Nosotros sabemos que todo lo obtuvimos a través del momento. El momento va a estar dado como la fuerza resultante por las coordenadas en X del centro de presión. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que esto se define, pues lo podemos obtener como la integral, la integral de X por la presión resultante por el diferencial del área. Recuerden, presión resultante por diferencial del área me da la fuerza resultante. ¿No? Entonces, bueno, ya estoy obteniendo eso y yo sé que la X varía en todos los puntos. La X es una variable, por eso lo escribo así.
Nuevamente, nuestra presión se tiene que descomponer entre presión atmosférica y presión hidrostática. Entonces, la puedo escribir aquí, la voy a escribir aquí. Entonces, donde el primer término es el de la presión atmosférica, el segundo término es el de la presión hidrostática. Recordemos que R por seno del ángulo es la altura. Ajá, aquí lo tenemos escrito. No lo olvidemos. Y bueno, entonces nuevamente tengo que aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces voy a distribuir, nada más que antes de distribuir voy a hacer el cambio de variable. Recordemos que para R, para no tener que estarnos peleando con R, R es una variable, pero esa variable la puedo definir en términos del centro de gravedad. El centro de gravedad quizás es más fácil de ubicar. Entonces yo sé que R va a ser el centro de gravedad menos Y. Entonces esa ubicación, esa distancia R, sí la puedo encontrar más rápido. Entonces puedo introducir ese cambio de variable para tener todo en términos del centro de gravedad. Porque recuerden que las coordenadas X y Y se dan a partir del centro de gravedad. Entonces me queda de esta forma, recuerden, es X por la presión atmosférica más el peso específico por todo esto es la altura de los distintos puntos de presión, de los distintos puntos donde estoy aplicando presión, por un diferencial de área. ¿Sí? Si la presión atmosférica sabemos que se va a distribuir y nos va a quedar, aquí nada más recordemos, nos va a quedar como hace rato, la presión atmosférica va a salir y me va a quedar X por el diferencial de área. Pero X por el diferencial de área es la definición del momento. Entonces esta primera integral se va a perder. Luego me va a quedar X por el peso específico, por el seno del ángulo, por RSG, por el diferencial de área. Nuevamente se va a volver a perder, algo similar a lo que hicimos con Y, y nada más nos va a quedar la que queda en términos de XY, ¿sí? Entonces nos va a quedar algo así. Repito, ¿por qué únicamente nos quedan los términos? ¿Por qué se pierden los términos, los primeros dos términos? Bueno, porque si tengo X por la integral de X con el diferencial de área, es la definición de la coordenada del centroide. Y en el centroide estamos de acuerdo que ahí no va a estar el centro de presión y es donde está la coordenada 0. Y entonces ahí, o sea, sería la coordenada 0 y ahí se desvanece justamente. X por la integral del diferencial de área es la coordenada del centroide, porque yo sé que la coordenada del centroide pues es donde coloqué mis ejes, o sea, los ejes los coloqué en el centroide y por eso se pierde. Entonces, por eso esta se pierde. La que sigue dice X, la X se queda dentro de la integral, estos dos son constantes, el seno es constante, y de nuevo me queda la integral de X por el diferencial del área, que es la coordenada del centroide, y de nuevo, pues esa coordenada es 0, 0, porque ahí coloqué mis ejes, y entonces esa se pierde. ¿Qué me queda? Nada más me queda el último término, de esta forma. Donde queda X, Y por el diferencial de área. Pero ¿quién es XY por un diferencial de área? XY por el diferencial de área es lo que llamamos el momento, es el segundo momento inercial. Es el momento, el que podríamos decir el cruzado. ¿Sí? Entonces, este me queda de esta forma. Donde ¿quién es IXY? IXY es la integral, es la integral de X por Y por el diferencial de área. Es el momento inercial. ¿Sí? Entonces, este está definido, pues, por ejemplo, tendría que definirlo basándome en esta geometría. Es lo mismo que pasaba en el anterior, pero para geometría sencilla ya está definido. Y de aquí entonces puedo despejar la coordenada XCP. Recordemos que entonces voy a decir que, podemos decir que este, ¿sí? ¿A quién es igual? Pues es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Donde IXY es la coordenada del momento inercial. O más bien, no es la coordenada, es el momento inercial, perdón, de giro en torno al eje, al segundo eje. Entonces, de aquí puedo despejar la coordenada del centro de presión, como hicimos hace rato, y la coordenada del centro de presión pues va a ser igual a, esto pasaría dividiendo, la fuerza resultante pasa dividiendo, y la fuerza resultante, recuerden que es la presión resultante por el área. Es esta que está acá arriba, ¿sí? Entonces ya tengo una segunda fórmula para determinar la coordenada X a partir
del centro de presión. Entonces, ¿qué me queda? Pues como establecí mi sistema, ajá, estas son, las tres fórmulas, les voy a poner aquí abajo, las tres fórmulas que están estableciendo todo el comportamiento de mi sistema. Yo quiero saber cuánto va a ser la fuerza resultante. Ah, pues es el peso específico por la altura hasta el centro de gravedad. Ajá. Y esto multiplicado por el área de mi placa. Yo quiero saber cuáles van a ser las coordenadas del centro de presión. Ajá, pues las coordenadas del centro de presión a partir de lo que ya sabemos van a estar dadas por el momento inercial, la presión resultante, el área, peso específico y el seno del ángulo. ¿Qué pasa si mi placa es perfectamente vertical? Si mi placa es perfectamente vertical, el seno del ángulo sería un ángulo de 90 grados o de pi medios, y entonces este seno va a valer 1. Ajá, y se pierde el seno, me quedaría nada más peso específico, el momento inercial, la presión resultante y el área. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo mismo para la dirección X. ¿Qué está cambiando entre estos dos? El momento inercial. Ajá, el primero y el segundo momento inercial. Y esos ya dependen de la geometría con la que estemos trabajando. Para una geometría caprichosa como esta, pues no está tan sencillo. Tenemos que hacer unas integrales ahí, por ejemplo, esta integral y la otra integral. Pero para geometrías más sencillas, pues eso va a ser directo, ¿sí? Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Sé que el problema no es nada trivial, pero nos está dando un poco de idea. Y para momentos inerciales, recuerden, si a ustedes les queda como duda de, bueno, ¿qué demonios es esto? Pueden revisar un poquito más el tema de momentos inerciales en cualquier texto o cualquier trabajo de mecánica de sólidos. Ajá, estos son los que nos dan cómo se están distribuyendo. Por ejemplo, muchas veces se trabaja con esfuerzos o tendencias de giro o este tipo de cosas, ¿sale? Entonces, bueno, ya tenemos las fórmulas que nos van a decir cómo encontrar la fuerza resultante y cómo encontrar las coordenadas del centro de presión, que no siempre van a ser en el mismo punto que el centro de gravedad, o no siempre van a ser a la mitad de la placa. Tenemos que encontrar dónde va a ser esta cosa, ¿sale? Bueno, pues espero que haya quedado más o menos claro y les mando un saludo y cuídense mucho.